Muy bien. Bueno, teniendo ya en cuenta que estamos en el último punto del trayecto de metodología de la investigación en terapia familiar, vamos a ver el método mixto. De forma rápida, quiero compartirles que la idea de esta materia fue precisamente que revisáramos tres enfoques metodológicos, ¿no? Cuantitativo, cualitativo y ahora mixto. ¿Por qué? Porque en los siguientes semestres, pues se contempla precisamente que sigan participando en los coloquios de posgrado. ¿Por qué? Porque en esos vamos a poder tener como retroalimentación también de qué cositas tendrían que cambiar, qué cositas tendrían que mejorar. En el proyecto ahora sí que de su elección, el que más les guste. Por ejemplo, Coco me estaba platicando que le interesó mucho continuar el cuantitativo, que tenía que ver con infidelidad y violencia, pero que probablemente lo pueda hacer mixto y que en los siguientes semestres vaya a profundizar, pero ya más una metodología cualitativa, pero ya tiene el primer estudio que es cuantitativo, ¿no? Y que por medio precisamente de la clínica virtual se puede de alguna manera contactar con usuarias que hayan vivido tal situación. Se hacen dos fases, no la fase como de las entrevistas, que sería la fase de la investigación, y la última fase ya puede ser como una propuesta de intervención porque ella ya pudiera darles como alguna atención. Entonces, la idea es precisamente eso, ¿no? Que ustedes ahora en los proyectos de investigación que ya tendrían tres, terminándolos pues en esta semana, bueno, la siguiente semana, ya tendrían tres estudios. De esos tres estudios, ustedes eligen como Coco, que eligió el primero, tal vez Leo pueda agarrar, no lo sé, el segundo, que fue cualitativo, entre otros, ¿vale? Leo, ibas a comentar algo porque vi que quitaste ¿cómo se llama? Quitaste el micrófono. No, perdón, Fausto. Ah, no, no, no ibas a comentar nada. Va, bueno, perdón, me educaron como niño y como niño nada más puedo hacer una cosa a la vez. Y precisamente la coordinadora justo ahorita me mandó con un mensaje de que le pasara el código del Zoom. Listo. Ah, porque estamos organizando el coloquio, ¿no? Bueno, habiendo dicho lo anterior, déjenme, duri, ya pongo la presentación. Ay, Dios, tengo que hacerlo chiquitito. Ahí está. Ok. Es que no sé qué hizo Zoom, que ya las presentaciones son un poquito más complicadas, no son tan didácticas. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy de forma rápida y esquemática es el diseño de investigación mixto, convergente paralelo, lo voy a explicar. Y de forma rápida, los diseños de investigación de esta naturaleza se caracterizan por poseer precisamente elementos cualitativos, cuantitativos, pero estos pueden de alguna manera, eh, digamos, estudiarse de forma simultánea. Ajá. Ya sea que por un lado estoy recopilando información cuantitativa y por el otro estoy también retomando elementos cualitativos. O sea, a la par de que estoy aplicando algún instrumento cuantitativo, estoy obteniendo datos cualitativos, ¿no? De una manera transversal. Es decir, en un momento, vamos a poner el ejemplo como cuando, no lo sé, a mí me ha sucedido, por ejemplo, cuando, participé en el Instituto Nacional de Psiquiatría como sujeto de investigación. Creo que yo era del grupo Control. Fue muy bonito porque el dato cuantitativo que ellos estaban obteniendo a la par del cualitativo era precisamente una evaluación por medio de, ay, ¿cómo se llama? Un tomógrafo, por una parte de una tomografía por emisión de positrones. Entonces, primero se me hizo una entrevista. El estudio era algo así como los efectos
musicales o de cierto, bueno, sí, como que de ciertos tonos musicales, la verdad ya no me acuerdo, fue hace como 10 años. Em, entonces, primero fue una entrevista en ese sentido y a la par de la entrevista, o sea, inmediatamente en ese preciso momento, terminando la entrevista, se me hizo el escaneo cerebral y en el escaneo cerebral pues presentaban precisamente unas como fases auditivas, ¿no? Y ya después me dieron ¿cómo se llaman? Mis resultados. Ay, cuando me mudé, perdí esos resultados, estaba bien bonito. O sea, está padre que tengas imágenes de tu cerebro sabiendo que estás bien, ¿no? Digo, afortunadamente no me salió nada raro, así como que creo que tu tomógrafo indicó tal cosa, ¿no? Te tienen que operar. Qué bueno que no fue así. Pero bueno, esos estudios tienen un valor en ese entonces eran 13,000 pesos. Ahorita ya han de rondar esos estudios como de 17,000, una cosa así. O sea, sí, son carísimos. Y a mí me lo dieron gratuito, de una forma gratis, porque pues, estaba participando con ellos. Bueno, acá lo que quiero decirles es precisamente eso, ¿no? Que lo que vamos a estar analizando son datos cualitativos y son cuantitativos. ¿Por qué convergente paralelo? Porque precisamente lo que vamos a estar estudiando dentro de precisamente de lo que vamos a estar estudiando precisamente en esta fase de la materia es precisamente los expedientes que tienen datos cualitativos y tienen datos cuantitativos y estos datos precisamente se obtuvieron de forma convergente, ¿no? A la par. Entonces, primero, una investigación mixta es un enfoque integrado, ¿no? Combina métodos cualitativos y cuantitativos como lo que les dije, permitiendo una exploración más rica de fenómenos complejos, lo que resulta una comprensión más completa y matizada de las preguntas de investigación, pero que evidentemente tendrán también muchos factores que tendríamos que cuidar, ¿no? Cuando hablamos de la validez y la credibilidad, por credibilidad hay que entender que se relaciona con si estos datos de alguna manera nos pueden proporcionar una descripción válida, ajá, de lo que estamos pensando, en lo que estamos planteándonos como el proyecto de investigación. Nada más déjenme contesto un mensajito porque si no, ya. Entonces, es que como estamos planeando ay, el coloquio, entonces a la par me están mandando mensajes. ¿Alguien quería decir algo? No, ¿verdad? Ay, soy yo el único loco que escucha voces aquí. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de validez y confiabilidad, estamos hablando necesariamente de que el proyecto de investigación pues responda a nuestras preguntas de investigación y que éstas de alguna forma puedan darnos estos elementos de que investigaron o responden a las preguntas de investigación y que precisamente nuestros resultados pueden mantenerse a través del tiempo. Pero en tanto que es un proyecto mixto, tiene dificultades para sostener la validez y la confiabilidad a través del tiempo debido a la complejidad del mismo. Ujú. La forma en la que se ha aplicado este tipo de estudios ha sido a nivel multidisciplinario, porque ya sea que, como por ejemplo en un estudio, por lo que les decía, en un estudio médico, puede ser primero la fase de una evaluación psicológica como la que me hicieron y a la par una evaluación médica. ¿No? Como fue precisamente la aplicación del tomógrafo por emisión de positrones en ese momento y que ellos, pues precisamente en ese estudio, correlacionaron teóricamente y estadísticamente, pues mi relato, mi narrativa con respecto a lo que me producía, las sensaciones que me producían cierto tipo de canciones, de música y precisamente digamos, el acompañamiento cuantitativo de sus resultados, ¿no? Esto nos lleva a tener en cuenta una flexibilidad metodológica, ¿no? Y sí, ay,
Perdón, ¿eh? Les digo, no puedo hacer toda la parte. Bueno, entonces, hay se ha identificado que hay una relevancia en diversos campos, ¿no? Porque un diseño de investigación mixta se aplica en áreas como la educación, lo que les decía, la salud, las ciencias sociales y que abordan precisamente preguntas complejas desde múltiples perspectivas. Cuando estamos hablando de gestión de servicios de salud, que es la línea de investigación grandota de todo el proyecto, una investigación mixta de esta naturaleza en esta fase es prioritaria. ¿Por qué? Porque nos ayuda precisamente a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se reporta cuantitativo y cualitativamente desde la mirada de las y los terapeutas que atendieron a las y los consultantes. Y hay datos cualitativos muy valiosos, que es lo que vamos a revisar. Ustedes ya aprendieron a utilizar el Atlas T, ahora lo vamos a reforzar. Quizás, y voy a probar si se puede utilizar otra aplicación, ahí la tengo, pero me da la impresión que solamente funciona en Windows, ¿no? Entonces ahorita vamos a comprobar si se puede para que tengamos otra aplicación de análisis cualitativos y que es de acceso gratuito. ¿No? Pero bueno, eso está por verse. El enfoque holístico, que implica precisamente la parte de la integridad, ¿no? Hablar precisamente del dato cualitativo y cuantitativo, ¿no? Para enriquecer la comprensión del fenómeno. Hay personas muy puristas, ¿no? O investigadores, investigadoras que no les gusta el método mixto porque sienten que hay una traición a precisamente al enfoque que han estado trabajando y que han aprendido durante todo, pues ahora sí que toda su formación como investigadores, ¿no? Entonces, eh, se dan de golpes de pecho, ¿no? De que cómo es posible, he traicionado a todo el mundo. Y es cierto que debe de haber una vigilancia epistemológica, pero gracias a Bárbara Biglia, que es una investigadora en España, ella ha trabajado algo que comprendemos como el patchwork, es decir, o digamos, el parcheo, por así decirlo, de las investigaciones. Y habla precisamente de esto, de la flexibilidad, porque ella, como formación, como investigadora, tiene un enfoque más cualitativo, pero ha empezado a trabajar con lo cuantitativo. Y ella dice, y no traicionas a nadie, o sea, cálmense. O sea, no hay una condición que tengamos que preocuparnos relacionada con la traición y con la falta de una vigilancia epistémica, citando a Pierre Bourdieu, sino que tiene que ver más bien con las necesidades del contexto y tendríamos que responder como investigadores e investigadoras con todas las herramientas posibles a las necesidades del contexto. Y ustedes pueden decirme, bueno, pero Fausto, nosotras vamos para ser terapeutas familiares, ¿qué tanto tendríamos que saber de investigación? Bastante, yo diría, ¿no? Porque les da un encuadre en la forma de estructurar, planear, la forma de resolver, incluso precisamente en la forma de presentar resultados, porque al menos a mí me ha pasado que hay pacientes, hay consultantes que me solicitan que les haga una valoración. Entonces, yo ya teniendo esta formación, yo puedo encontrar artículos de investigación para poder elaborar reactivos, justificar el por qué elaboré esos reactivos en función de esos artículos de investigación, porque aunque no sea un instrumento validado, lo construí en función de las necesidades del consultante, basándome en investigación científica, empírica, y además puedo presentar el informe desde una metodología. Ajá. Y ustedes dirán, híjole, Fausto, pero ¿eso de verdad lo revisan incluso los pacientes? Sí. Y yo tengo la obligación de saber todo esto y entregárselo en un reporte donde traiga precisamente mi metodología, mi argumentación, los límites y alcances de ese estudio que le estoy presentando de una manera concreta. Y es todo un proyecto de investigación con una sola persona. Ajá. Para darle precisamente seriedad a nuestra forma de trabajo. Así lo hacen también los médicos y las médicas. Ajá, nada más que pues precisamente con sus propias tecnologías biomédicas, pues lo trabajan, pero pues acá estamos trabajando precisamente con personas y tendríamos que tener nuestras propias,
metodologías para elaborar instrumentos y evaluar de forma, ¿cómo se llama?, específica. Coco, Es como un informe pericial en psicología forense. sí, se parece. Se parece. Te mentiría si te digo que sí es, entonces prefiero ser cauteloso, ¿no? Digo que se parece porque en ambos utilizas toda una argumentación de qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus límites, cuáles son tus alcances. Por ejemplo, en español no existen instrumentos para evaluar la relación de apego entre personas y animales, y sobre todo para dictaminar si la persona necesita un animal de compañía. A mí me lo solicitó una usuaria. Entonces me pongo a investigar artículos valga la redundancia, artículos empíricos, ¿no?, científicos que hablan del tema, elaboro los reactivos, le aplico el instrumento que elaboré en función de estos reactivos y además ahí para que salgan lo mejor posible, le pido a ChatGPT o a mi tecnología que elabore los reactivos, ¿no?, en función de lo que yo encontré. Ya teniendo los reactivos, hago la calificación, pongo límites y alcances de esta exploración que yo estoy haciendo, hago el informe, menciono todo esto y puedo yo argumentar en caso de que esta mujer que presente los datos en algún espacio, ¿no?, incluso sobre todo de trabajo, y que me pidan a mí una réplica, yo puedo enfocar, yo puedo decir en qué me basé. Ajá. No fue que se me ocurrió, no, aquí están estos artículos, pero también pongo la advertencia. ¿Cuáles son las limitaciones? Es que en México no se ha hecho una investigación de esta naturaleza. Entonces yo, por este posgrado, esta formación que me valida la institución, y por eso es importante que tengamos posgrado y que tengamos nuestra cédula, yo puedo argumentar en qué me estoy basando. Esto yo aprendí y esto estoy haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, se parece porque en efecto hay una serie de pasos que se trabajan las periciales, que también trabajan desde la argumentación. En la clínica, les he compartido que tenemos a nuestra perito forense y ella es la que de alguna manera me va orientando. Digo se parece y no me atrevo a decir que es igual, porque en la parte pericial, pues las consecuencias son mayores a la que yo me puedo situar en este espacio, por ejemplo, ¿no? Porque luego me ha pasado, sobre todo ahora que he trabajado con migrantes, me han pedido precisamente, sobre todo en terapia de pareja, me han pedido, ¿nos puedes hacer una evaluación de pareja y en qué te vas a basar? Y entonces ahí es igual, mi artículo de investigación, me están pidiendo específicamente una, porque en México no existen este tipo de estudios. ¿A qué me refiero? A estudios que hablen de relaciones multiculturales en mexicanos migrantes en Canadá, por ejemplo. Entonces, es muy específico el tema y se ha trabajado más en Estados Unidos, porque México no es un país que se considere de migración destino, sino que es transitorio, es de paso. Ajá. Y quienes se quedan aquí son principalmente centroamericanos o suramericanos. Ajá. Y allá en Estados Unidos o Canadá hay una mayor afluencia de una diversidad cultural. Claro, ya se está viendo acá en México, sobre todo porque ya lo están viendo como, sobre todo, estos que le llaman el nuevo sueño americano, ya no es el sueño americano, es el sueño mexicano. Entonces ya hay mucha gente que ha venido para acá. Bueno, Sí, yo decía porque en un informe pericial que realicé, ujú, tengo que utilizar investigación cualitativa y cuantitativa, ya que mm, además de aplicarle algunos test o instrumentos de evaluación que contestan los cuidadores de que se están peleando la guardia y custodia, también tengo que hacer una entrevista con la nena, con los abuelos, con la maestra, integras las dos para poder argumentar y dar tu opinión como expertise. claro. Y es una opinión argumentada y que tú la puedes sostener por la metodología que empleaste.
¿no? Y es lo que queremos enfatizar y distinguir. Y además aquí ya vendría a bien compartirles que cuando hablamos de pensamiento de tercer orden, estamos situándonos en una cosa que vamos a comprender como nuevos materialismos feministas. ¿A qué nos referimos con eso? Primero, rápidamente, cuando hablamos del materialismo, sí, hay una referencia muy clara al marxismo, en términos de que estamos hablando de que en el capital tiene que ver con la transformación de la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Lo que nos topamos con la naturaleza, y esa transformación de esta materia prima se transforma en un producto, y es un producto que va a tener características muy particulares, como por ejemplo, va a tener características que se le llama, ay, es que no me acuerdo muy bien de los dos términos que decía este señor Marx, precisamente en Das Kapital, un libro enorme, que hablaba precisamente que era, ah, no me acuerdo muy bien, pero son dos condiciones. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque lo que transforma o lo que hace que tenga una relevancia histórica no es tanto el argumento o lo que las personas en lo lírico dejan, sino que es la materialidad que se constituye a través del intercambio. Pero este intercambio tiene una serie de condiciones. Entonces, es en la primera fase del materialismo. Luego van a venir las lógicas más discursivas, como las terapéuticas, incluso el pensamiento segundo orden, que es el giro lingüístico, es decir, todos estamos construidos del lenguaje, cómo nos nombremos, cómo le nombremos al otro, cómo hablamos de nuestros problemas. Sí, pero el problema del giro lingüístico es que perdemos de vista lo material. ¿Qué es lo material? Las leyes, las identidades, los sentires encarnados en el cuerpo. Ahora que precisamente la Suprema Corte de Justicia, que yo diría de injusticia, en Reino Unido, acaba de quitar una protección jurídica a las mujeres trans por configurar la categoría mujer como aquella que se constituye a través de lo biológico. Entonces o sea, la cuestión aquí en un giro lingüístico se quedaría con, pues tú nómbrate como tú quieras, si tú eres mujer, y pierde de vista la materialidad que tiene que ver con un acto jurídico. Ahora que hablábamos del informe pericial, el informe pericial es una materialización de un discurso y que tiene implicaciones en la vida de la persona. Entonces, mi enfoque epistemológico va desde ahí. Ujú, que nos habla de esta integración entre lo lingüístico con lo material. Si yo estoy hablando de derechos, no estoy hablando de un derecho marcado única exclusivamente en la construcción lingüística de mi propia identidad y en la propia identidad de las demás personas, y que yo me ponga un aspecto hippie y digamos, hay que nombrarnos como quisiéramos. A ver, sí, está válido eso, pero tiene que materializarse en actos, en documentos, en papeles, y yo tengo que ser partícipe de esa materialidad. Ajá. Entonces, el enfoque mixto que estamos viendo ahora tiene que ver con esta parte, que yo no me puedo quedar solamente en la articulación bonita lingüística que la persona pueda decirnos en su narrativa de vida, sino que tiene que materializarse. ¿Y cómo se va a materializar? Como en estos casos que le estoy planteando. Oye, Fausto, es que me gustaría que me hicieras un reporte de lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado en las terapias. Ujú. Va. Y como a mí me gusta entregarlo desde una metodología, te presento, ¿sabes qué? Me estoy basando en esto. eh, los reactivos los elaboré desde aquí, con el argumento de que en México no existen este tipo de estudios. Tuve que basarme en estudios que se hacen en Canadá, en Estados Unidos, por la condición migratoria. Lo tuve que traducir al español. Te lo presento, cuáles son límites y alcances de este tipo de estudio por este tipo de consideraciones, porque no fue construido el instrumento desde una lógica evaluativa de los reactivos, sino que lo estoy construyendo desde acá. Ajá. Y estos son los resultados.
te los explico y tú me dices si te hacen algún sentido, pero estoy presentando toda una metodología. No solamente una crítica de que, ay, es que lo cuantitativo es tan cerrado, las personas, a ver, no, 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 eso no le va a importar a la persona, te está diciendo, oye, necesito un estudio, acá te lo hago, ¿va? Entonces, por eso es bien importante que tengamos esto de metodología, porque no es solamente el que voy a investigar un caso y un caso que me pueda complicar demasiado o un tema demasiado. No, no, no. La consulta clínica es metodología. Ujú. Entonces, por eso quiero ser muy cuidadosa de no solamente estamos hechos de palabras y discursos, sino que estas palabras y estos discursos se materializan y son de una manera simultánea, como un estudio mixto. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, hacemos fusión, ¿no? De los términos. Bueno, va. Entonces, uno de los puntos aquí importantes cuando estoy diciendo esta de mi epistemología, de la materialidad, la parte discursiva, que es simultánea, tarará, tarará, estamos hablando ya metodológicamente de la triangulación de datos. Ajá. ¿Qué es? Cuando yo estoy dando una lectura de un dato cuantitativo que va a acompañar al dato cualitativo. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver que en el cuantitativo que tenemos del expediente nos dice lo siguiente, es que las y los terapeutas tienen una predilección en el uso de preguntas explicativas en las primeras dos sesiones, ¿no? Ese es el dato cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje, no los, algo así revisé, del 70% de las dos primeras sesiones del uso de preguntas explicativas. Pero nos vamos al dato cualitativo y leemos el resumen de los casos y podríamos entender por qué eligen ese tipo de preguntas. Las primeras sesiones, es que hacen referencia a que a la persona le costaba trabajo definir lo que vivía, tenía dificultades para hablarlo porque venía muy alterada o muy alterado. Entonces podemos entender que el dato cuantitativo que nos están arrojando va de la mano con el dato cualitativo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a estar haciendo referencia con la triangulación de los datos. ¿Va? Bueno, seguimos, ¿no? Ahora, la parte de, a ver, ya es que una futura alumna de la maestría, que ya le dije que se inscribiera, ya está inscrita, pero inicia en agosto. Como está en la clínica, me mandó ahorita mensajito toda preocupada. Oh, es que ibas al coloquio y dices que es para los de la maestría. Espérame, todavía tú no. Bueno, objetivos de un diseño convergente en paralelo, ¿no? En la integración de los datos. La combinación simultánea de datos cualitativos y cuantitativos permite una comprensión más profunda y matizada de fenómenos complejos en la investigación, como lo que les dije. Ajá, que tenemos precisamente la situación de que las y los terapeutas en las primeras dos que tres sesiones afirman utilizar más las preguntas explicativas dentro de nuestro instrumento, el que les enseñamos, ¿no? Que profundicen cada vez más, que es precisamente este artículo que publicamos en el libro de la terapia familiar sistémica y pensamiento tercer orden, y hace referencia precisamente a la entrevista interventiva o la entrevista como intervención, en la que Carl Tom en su momento planteaba las preguntas explicativas y nosotras desde pensamiento tercer orden respetamos y reconocemos el nombre, pero sabemos que las preguntas hipotéticas pueden incorporar aquello que hablamos sobre la interseccionalidad, es decir, plantear hipótesis que conectan con la materialidad de sus vidas, por ejemplo, las identidades trans, identidades de la diversidad sexual, identidades de género, entre otras, ¿ok? Entonces, tenemos el dato cualitativo por medio de los resúmenes de sesión, incluso los sentires, porque eso es lo que vamos a ver,
Vamos a ver el dato cuantitativo, la frecuencia de los tipos, de los 8 o 9 tipos de preguntas existentes. De estos 8 o 9 tipos de preguntas existentes dentro de eh, lo que nos planteó Cartón y luego lo que hicimos desde pensamiento de tercer orden, que ya nos arrojan frecuencias en los expedientes. Ahora revisamos lo que son resúmenes de sesiones, damos una explicación de por qué lo, lo, lo prefirieron en cada una de las sesiones por estos resúmenes y también lo podemos conectar con el reporte que nos hacen de las emociones que sintieron durante la sesión. Ajá. Y entonces ahí podemos ir conectando, ir brincando entre el dato cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, cualitativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a la optimización de recursos. Este enfoque es eficiente porque reduce el tiempo de investigación al permitir la recolección y análisis de ambos tipos de datos de manera simultánea, ¿no? Por eso es como muy bonito en ese término, al menos a mí me gustan bastante. Yo lo quería aplicar en el doctorado, pero de plano me recomendaron que no debido al tema que yo estaba trabajando. Ujú. Entonces ahí lo que recomendaron fue que no. Entonces, bueno, características de un diseño convergente, ¿no? El primero, la recopilación de datos que es diversificada. Combina encuestas y entrevistas para obtener una visión más completa del fenómeno estudiado. En este caso, estamos combinando en el expediente, que ya es nuestro instrumento cuantitativo y cualitativo, la parte, digamos, como de encuesta hacia los terapeutas, los y las terapeutas, y su informe, su autoinforme subjetivo de las entrevistas que ellos llevaron a cabo con las y los consultantes. Ajá. Entonces, por eso ahí coincide totalmente nuestro instrumento. Luego, análisis de datos complementarios, integra resultados cualitativos, cuantitativos y cualitativos para enriquecer interpretación de los hechos. Ahí pueden ser datos adicionales, como por ejemplo, tenemos en el instrumento algunas consideraciones a tratar durante la sesión, como por ejemplo, hay quienes reportan que la persona llegaba tarde o que precisamente no tenía, lamentablemente, porque eso ocurre en los servicios en línea, los servicios de esta naturaleza tecnológicos, que no tenían el internet, no estaba funcionando o no tenían un lugar para conectarse, llegaban tarde. O ahorita nos pasó justo con una chica que es migrante, ella es mexicana, pero va a Estados Unidos, va y regresa, sobre todo por una condición de trabajo. Ella vive creo que es en Mexicali. No, vive en Tijuana. Entonces, por los cambios de horario, una de las cosas de análisis complementarios que hemos puesto es precisamente esta parte, ¿no? Es que eh, cómo los cambios de horario han afectado, ¿no? ¿Cómo se llama? En el seguimiento de su caso, ¿no? Validación a través de la triangulación que permite contrastar resultados de diferentes métodos, aumentando la credibilidad del estudio. Ujú. Bueno, el proceso de recolección de los datos, esto es importante, ¿no? Porque en la recolección simultánea de los datos y cuantitativos y cualitativos es un modelo convergente paralelo que permite una triangulación efectiva, enriqueciendo la interpretación y comprensión del fenómeno estudiado al capturar múltiples dimensiones de la realidad. Aquí es bien importante hacer el señalamiento de que al hacer un estudio retrospectivo, ¿a qué me refiero con un estudio retrospectivo? Es de que a partir del día, que día es hoy, 25 de abril, vamos a revisar lo que pasó, ajá, lo que pasó a partir de 2024 hasta el día de hoy. A eso se refiere, que vamos a ir al pasado a revisar. Tenemos ahorita 103 expedientes. Estamos revisando 103 expedientes que en esta recolección que es simultánea,
que tiene apartados cualitativos y cuantitativos, ajá, que es al mismo tiempo nos va a permitir precisamente la triangulación efectiva. Vale. Entonces, eso es lo importante, que ya tenemos nuestros datos recolectados. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente darle forma y figura a esta situación. ¿Ok? Entonces, la forma en la que integramos los datos, esta combinación entre uno y otro, voy a estar haciendo mucho énfasis en este proceso de que ha sido un proceso de recolección de forma simultánea, ayuda a que comprendamos que hay instrumentos que nos pueden dar este tipo de resultados. Ajá, que nos pueden dar este tipo de datos, perdón, cualitativos y cuantitativos. Ahí depende cómo esté construido el instrumento. Ya nada más nos faltaría una fase cuantitativa para validar el instrumento cuantitativo, bueno, el instrumento que saca frecuencias, que además, mm, fíjense que ahorita que lo estoy pensando, podría, y si a alguien le interesa, podríamos validar esa fase, ¿no? Y que puede ser proyecto de tesis, porque justo una alumna se va a titular, lo va a presentar en el coloquio del posgrado, va a presentar la validación del instrumento de solicitud del servicio. Ya lo validó y quedó muy chulo. O sea, ya el instrumento que se utiliza en la clínica ya tiene una validación adecuada. Ajá, y de hecho lo vamos a publicar, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí está el dato. Y que podríamos validar el instrumento en la fase cuantitativa y podríamos analizar la pertinencia de las preguntas elaboradas en el espacio de lo cualitativo dentro del mismo instrumento que es con este diseño convergente mixto. ¿Ok? Entonces, bueno, las perspectivas complementarias que pueden ser cifras, tendencias, aunque aquí podríamos inmediatamente situarnos en la parte de los antecedentes, ¿no? Porque hay cifras que sí o sí las obtenemos de estadísticas, pues, provenientes de otros espacios, ¿no? De otras instancias. Y la validación de los resultados que fortalece la confiabilidad, ¿no? Y ¿cómo se llama? Sí, sí, la validación, ay, se me fue las palabras, no sé por qué. Hoy no me tomé mi medicamento de metilfenilato, por cierto. Entonces, por eso me distraigo. Quiero justificarlo todo con eso. Bueno, am, confiabilidad y validez, ¿no? Vamos a dejarnos ahí, ¿no? Entonces, vamos a encontrar discrepancias, nos vamos a topar también con elementos que nos va a costar trabajo analizar, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Comparación con los resultados, ¿no? Ya que tengamos las cifras cuantitativas y cualitativas, pues vamos a ir haciendo precisamente un ejercicio de conexión entre un dato y otro, entre el dato cuantitativo y el dato cualitativo, ¿no? Entonces, eso ya es en esta parte de la integración, aquí sí va a ser necesario y ahí vienen las discrepancias, porque hay quienes dicen que esta parte de la integración es la interpretación. Y en tanto que hay una fase interpretativa, los cualitativos están bien contentos porque dicen, claro, hay un reconocimiento de la subjetividad de quien hace investigación. Y el cuantitativo diría, no es posible que exista eso porque eso es sesgo. Acá ni uno ni otro. La verdad siempre va a estar en medio. Entonces, toda investigación es subjetiva, incluso la cuantitativa. Ujú. Entonces, en ese sentido es bien importante tener en cuenta que vamos a defender la subjetividad de él y la investigadora. ¿Ok? Si existe la subjetividad, está en todos los espacios y vamos a trabajar desde esta postura que nos ofrece Bárbara Biglia para hablar precisamente del patchwork, ¿no? O sea, de este ejercicio de investigación por parches. Ujú. Pero eso no significa que vamos a hacer lo que se nos dé la re chingada gana. Significa que vamos a ir trabajando de tal manera que reconozcamos de dónde viene cada una de estas cosas y cuál es mi argumentación. Por ejemplo, a mí se me criticó muchísimo el uso de Atlas T
en el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque a mis tutoras no les agradaba, había como un cuestión, y además de que como era un diseño narrativo, el diseño narrativo contrasta con precisamente algo que construye epistemológicamente al Atlas T, que es teoría fundamentada. Teoría fundamentada se acerca muchísimo a los estudios mixtos por esta facilidad de codificación. Ajá. Lo que los narrativos dirían es que si tú codificas, de alguna manera reduces demasiado al fenómeno. Entonces, si hay esta suerte de reduccionismo de la información o de las mismas experiencias de las personas, entonces es un positivismo disfrazado. Ajá. Y aquí ya saben que hay gente que, ay, si quieres caerle mal a alguien, quieres hacer enojar a un profesor o una profesora de sistémico, grítale positivista de mierda, porque eso les asusta, es así como echarles agua. No, no me digas positivista, le rehuye. Aquí no le rehuyo, más bien le critico, y la parte de la crítica tiene que ver con la fundamentación y también retomar la idea de límites y alcances, y mi posicionamiento siempre va a ser el más cercano a estar en una postura central, que es la que ofrece bastante bien esta Bárbara Biglia, que es que señala precisamente tener como estas advertencias, ¿no? De, a ver, ten cuidado de generalizar los datos, también ten cuidado de no suponer que estos datos pueden sostenerse a través del tiempo y que son transculturales. ¿Por qué? Porque los positivistas, ahora sí, de hueso colorado, te pueden decir, claro que son transculturales porque la subjetividad no importa, ¿no? Aquí lo que importa es el dato y el dato es aquí, es el mismo y en China y te ponen siempre, les encanta. La gravedad es igual aquí en China. Ajá. Y entonces, ¿por qué estamos midiendo o estamos hablando de las dimensiones territoriales que de aquellas zonas en las cuales están más próximas al mar con respecto a las que están más distantes al mar? Porque sí tiene una diferencia entre una y otra, sí son dimensiones distintas, pero no me voy a poner a discutir con estos señores, ¿ok? Entonces, ¿se entiende hasta acá? No vamos a pelearnos con lo cuantitativo, vamos a precisamente establecer diálogos. Yo no sé qué tan a favor estén de la doctora Sheinbaum, yo sí estoy a favor, yo sí voté por ella, no voy a discutir el por qué sí, por qué no. Voy a retomar lo que ya dijo ante el pelmazo del señor Trump. Cabeza fría. Entonces, cuando estamos trabajando este tipo de datos, si hay como algún señalamiento de que sí es positivista o no, cabeza fría. Vamos a pensar en el argumento que sostenemos al elegir este método y no me voy a enganchar con discusiones. Ujú. Entonces, ventajas y desafíos de la investigación mixta, ¿no? Ya les dije, la triangulación de los resultados es una ventaja porque nos permite enriquecer nuestros análisis, pero los retos más grandes que nos vamos a tomar, no, nos vamos a topar, perdón, son sus mayores virtudes de integración de los datos. Ya mañana que tengamos el taller, lo vamos a ver. La integración de los datos es el reto. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar el dato cualitativo, interpretarlo, hacer las categorías y no solamente es eso, sino ahora irlo conectando con lo que estoy viendo en el dato cuantitativo. Por eso les digo, el mayor reto aquí va a ser analizar los resúmenes de sesiones porque tenemos 103 resúmenes. Es muchísimo, de verdad que es muchísimo. Y la conexión de estos 103 resúmenes de casos, conectándolos precisamente con las preguntas, ese va a ser el reto. Porque si bien ya tenemos el dato computado en una totalidad, en una globalidad, nos falta conectarlo con los resúmenes de las sesiones y además conectarlo con los sentires de las y los terapeutas. Ajá.
Que ahí viene el otro punto, la capacitación de las y los investigadores, porque déjenme les digo que aquí es como cuando íbamos a la primaria y nos habían enseñado primero a sumar, luego a restar y luego y pasábamos a tercer año y nos decían, ¿qué creen? Si no supieron ni sumar ni restar, las fracciones las divisiones les va a costar mucho trabajo. Luego pasamos a quinto y sexto semestre, no, semestre, año de la primaria y nos dicen que creen si no supieron ni sumar, ni restar, ni dividir, hacer fracciones les va a costar muchísimo trabajo. Ya no se digan las derivadas y demás cosas que yo ya no me acuerdo, ¿no? Entonces es igual, por eso vimos primero el dato cuantitativo, utilizamos Yamovi, vamos a seguir utilizando Yamovi, ya trabajamos el dato cualitativo, trabajamos con Atlasti, vientos y ahora nos va a tocar trabajar con las dos tecnologías, ajá, para poder integrar los datos que nos proporcionan ambas. Pero no se preocupen porque lo vamos a hacer juntas, ¿vale? ¡Yay! No va a haber abandono, no, no va a haber abandono, ¡yay! Pero sí necesito pues, que lo hagan, ¿no? Y aquí viene la coordinación logística, ¿no? Que es la planificación cuidadosa. Por eso yo les mandé en el correo los pasos a seguir que vamos a hacer para el análisis mixto. Ajá. Por eso va a ser importante que nos veamos mañana para que podamos ir haciendo paso a pasito, baby step, ujú, podamos hacer el dato mixto. Entonces, la planificación detallada tiene que ver con el cronograma, perdón, cronograma claro y asignar responsabilidades específicas a cada miembro. Bueno, acá yo ya les mandé los datos. Lo que les voy a solicitar es de que los descarguen, los tengan a la mano, tengan sus aplicaciones, Atlasti y Yamovi, ujú, porque más allá de asignarles y abandonarles, lo que vamos a hacer es precisamente un seguimiento puntual entre todas, porque yo sé lo difícil que puede llegar a ser así como lo hemos estado haciendo nosotros, donde me voy a tener que tener con ustedes, en dónde te quedaste, qué pasó ahí. Ajá, entonces vamos a tener que hacerlo ahora, imagínense, por dos. O sea, literal, por dos, porque es lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Ok? Capacitación continua, ¿no? Implementar sesiones de formación regulares. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es precisamente que el dato lo vamos a tratar de sacar entre todas y si es necesario que nos veamos, y creo que eso ya lo hemos hecho, no creo que sea algo como distinto, pero vamos a tener horarios de tutorías en caso de que se requiera para que precisamente podamos pulir lo que no se haya entendido en el taller. Colaboración interdisciplinaria, si es necesario, nosotros en la clínica también tenemos a nuestro asesor metodológico, Yeshua, que es un genio, literal. Y bueno, a ver, no sé por qué están tocando, creo que está llegando otro paquete. Mientras piensen en las dudas que tengan, voy a pausar la grabación. Ahorita regreso.
Listo. Perdonen. So- lo bueno es de que esto indica que no soy una tecnología, no soy una inteligencia artificial. Todo está siendo grabado en vivo. Ya todo cuelga. Ok, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Ninguna. Sí, Bueno, eh, dime, Coco. Ah, se te apagó el micrófono. tuve una situación con mis pacientes y mañana viene uno nuevo y una de seguimiento que es de cada 2 meses. Ok, Entonces, normalmente tengo mi agenda literal de los días que tengo clase y estos no los movimos. Mira, o sea, siempre tengo cada mes qué día tengo clases para no ajá. agendar nada, no planear viajes de fin de Entonces, semana, ni nada. Entonces, no pude mover. Lo que pido es que, pues, que graben la clase y yo la veo y para cuando dé ese fecha de entrega. asesoría para esto, Abre. me Ajá. conecto y para las dudas que tenga después de haber visto la clase, de adelantar algo y ya me conecto para dudas. Vale. ¿Estamos bien? Te propongo algo que Va. para que sea también más sencillo para ti, que hagas equipo con alguna de tus compañeras y compañero para que precisamente se equilibren las fuerzas. Por ejemplo, quien vaya a asistir, pues que tome la parte como metodológica y tú pudieras apoyar en lo que haga falta en lo metodológico o en la parte interpretativa. ¿Ok? Ujú. Entonces, para que precisamente no te me atores y que haya la Sí, posibilidad, de todas maneras lo voy a grabar, ¿eh? O sea, eso tenlo sí, por sí, 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 seguro, sí. pero para que no Gracias. haya tanto problema en la entrega final, yo haría esta propuesta. Yo sé que es una propuesta más de tipo colaborativa, es una propuesta más colectiva, ¿no? Yo apelo a esta condición del grupo, que creo que siempre se ha considerado como un grupo tanto trabajador, pero también como muy amoroso, muy respetuoso, se apoyan entre ustedes, entonces yo creo que no habría ningún problema si nos posicionamos desde ese lugar, ¿va? Ujú. Entonces no te apures. Ay, ya me antojaste un cerealito ahorita. Hay una gelatina. Bueno, ahorita. Ya, voy a hacer equipo con Pam. Ah, ok, ya. Ah, buenísimo. Va. Pamela alzó su manita. Ayer era lo que iba a decir, que yo trabajaba con Coco. Ah, buenísimo, no, me encanta, gracias, Pam. Sí, porque, y repito el anuncio parroquial. Acá el asunto es de que hagan una reflexión con respecto a los estudios que han elaborado, en los que han participado, porque en el coloquio yo quiero que elijan uno para que lo expongan. Segundo, suponiendo que el que eligieron es el que les gustó, y no solamente para el coloquio, sino que es el que vamos a estar trabajando en los siguientes semestres para ampliarlo, profundizarlo y trabajarlo como producto terminal de la maestría. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta que si les gustó lo cuantitativo, pueden quedarse con el cuantitativo y exploramos más datos porque evidentemente vamos a estar obteniendo más datos dentro de lo cuantitativo. Si les gustó lo cualitativo y en ese se sintieron más cómodos y más cómodas, también podemos profundizar cada vez más. ¿Por qué? Porque vamos a elaborar comités y yo voy a necesitar precisamente que ustedes ya tengan definido el tipo de estudio para elegirles el asesor o asesora metodológica que va a estar acompañándoles en todo el trayecto de la elaboración de la tesis o producto terminal académico, como quieran llamar. Pero el asunto está de que es importante que tomen en cuenta los estudios que hemos hecho, que se sienten, que puedan reflexionar cuál les gustó más y en ese sentido, en ese tenor, pues precisamente el implementarlo para su profundización como producto terminal de la maestría. ¿Vale? Sí, vale, me parece perfecto. Bueno,
Ya hablé de esta parte de la colaboración interdisciplinaria. Bueno, ejemplos de éxito en investigación mixta que podremos hablar, por eso estamos hablando de gestión de servicios de salud, porque los estudios de satisfacción en salud combinan tanto encuestas como entrevistas, ¿no? Que revelan precisamente la satisfacción de los pacientes o usuarios y que esto no solamente depende de la calidad del servicio, como en el dato cualitativo que hicimos, que tiene que ver con la vigilancia, la observación no participante con estos instrumentos de observación, sino que también tiene que ver con la empatía del personal, destacando la importancia de la atención humanizada. Y esto tiene que ver con reconocer los sentires de él o la terapeuta, así como saber qué es lo que emplearon, qué es lo que identifican dentro de su práctica. Ajá, que no solamente es en el dato cualitativo, que era la observación directa, sino que también en la encuesta que se solicita llevar a cabo para precisamente pasar a la fase precisamente del reporte final que hacen las y los terapeutas. Aquí también, como la clínica se está ampliando metodológicamente, apenas vamos a implementar en el próximo semestre encuestas de satisfacción. Entonces, esperemos ya puedan entrar en la siguiente fase, ¿no? Y ya podamos, pues tener el dato de satisfacción, que sería dato cualitativo, cuantitativo, cualitativo, igual que en el expediente, pero ahora es un reporte que nos va a generar el o la usuaria. ¿Ok? Bueno. Conclusiones y recomendaciones. Primero, la efectividad de la triangulación de los datos. Este diseño convergente y paralelo refuerza siempre la validez de los hallazgos, combinando diversas fuentes para una investigación más robusta, ¿no? Como lo que les decía, la parte de la validación y la confiabilidad tiene que ver precisamente con datos cuantitativos, cualitativos, ¿no? La complejidad del contexto, ¿no? Que tiene que ver con que este enfoque permite explorar fenómenos de múltiples dimensiones, revelando correlaciones significativas. Y aquí voy a tomar muy cuidadosamente la noción de correlación, porque a la gente le encanta utilizar la palabra sin saber específicamente a qué hace referencia. Una correlación habla precisamente de la cercanía entre dos variables, pero que esta cercanía no necesariamente está hablando de causalidad. El hecho de que estén cerca no hace que una genere la otra. Eso en un dato cuantitativo es bien importante tenerlo en cuenta para luego comprender que en el dato cualitativo no podemos hablar como tal de correlación, estamos hablando de simultaneidad. Entonces, cuando hablamos de correlación, estamos haciendo una referencia más directa a lo cuantitativo y cuando estamos hablando de simultaneidad, estamos hablando más de un dato cualitativo. Cuando hablamos de lo mixto, tendríamos que cuidar muchísimo de cómo estamos articulando en nuestro reporte estos dos conceptos, porque yo no puedo decir, es que se correlaciona el dato cuantitativo con el cualitativo. A ver, no, ahí hay un error conceptual. Cuando estoy hablando de correlación, le pertenece al dominio cuantitativo. La parte simultaneidad es más flexible, pero yo tengo que argumentar por qué estoy utilizando el concepto de simultaneidad para conectar dato cualitativo y cuantitativo. ¿Ok? Entonces, esas cosas que podrían ser nimias son bien importantes en este tipo de estudios. Ahora, ¿Puedes repetir, Fausto, por favor? a ver, dime. Correlación, Ajá, simultaneidad va con, con cualitativo o con ajá. cuantitativo. Y Simultaneidades. correlación, Ajá. Perdóname. Tú dame primero la explicación que entendiste. es que no entendí, simultaneidad y correlación Ajá. para la investigación son error conceptual si pones cualitativo o cuantitativo. Es cuál es el adecuado, cuál va con cuál. Ya, buenísimo. No te preocupes, va de nuevo. Correlación es un concepto exclusivo del dominio cuantitativo, cuya definición es la cercanía entre dos variables
pero que esta cercanía no puede explicar causalidad. Ajá. Como por ejemplo, en tu estudio pudiera ser correlacional si utilizamos los análisis adecuados, ¿verdad? Para poder pasarlo de lo descriptivo a un estudio correlacional en estas dos variables que tú empleaste, que es precisamente la de infidelidad y violencia. Son dos variables dependientes, ujú, que podríamos estar estudiando y que en la parte de correlación nos pudiera decir, oh, ¿qué tanto se acerca la violencia con la infidelidad? Pero yo no puedo decir que la infidelidad es el origen de la violencia o que la violencia es el origen de la infidelidad. Ajá. Entonces, Sí. en esa forma en la que lo estoy explicando, es totalmente del dominio cuantitativo. Ahora, simultaneidad es un concepto más empleado para explicar fenómenos cualitativos. Ujú. Porque yo no tengo la certeza de qué tanto se acerca una experiencia de infidelidad a qué tanto está cerca de una violencia. Ajá. Aquí tiene que ver más bien en cómo lo relata la persona, cuando no necesariamente el relato incluso pueda contener ambas situaciones. Ujú. Entonces, por eso habla de la simultaneidad más en términos de lo subjetivo. Entonces, este cuidado epistemológico y metodológico, ajá, del método y la forma en la que lo estoy redactando, lo tenemos que tener muy claro, porque quien nos lee se puede confundir, vamos a ponerlo así, ¿no? Y ahí es donde vienen las observaciones más severas por parte de un comité, ¿no? Que ustedes lo van a tener más adelante. Entonces, por eso es importante que lo señale, ¿no? Porque imagínense que a un consultante le dan un informe y están hablando de correlación cuando lo que están realmente describiendo es una experiencia subjetiva de la persona. Entonces, ahí por eso se nos tacha de que no sabemos de metodología de la investigación y por eso decimos SAS, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero tú dime, Coco, si quedó más claro. Sí, gracias. Mm, buenísimo. Vale. Entonces, tenemos este desafío de cómo emplear esta estrategia. Por eso el día de mañana va a ser bien importante que grabemos la sesión y que estemos trabajando en equipo, ¿no? Y en equipo me refiero a que yo también soy parte del equipo, ¿ok? Entonces, por eso cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, siéntanse lo más tranquilas, relajadas posibles, eh, de que lo pueden hacer, ¿no? O sea, y porque tampoco yo soy así el súper experto en todo, ¿no? Sino que ante los datos, vamos a tener que tomar una serie de decisiones y también utilizar herramientas que actualmente están disponibles y que nos ayudan a analizar los datos de una manera más rápida, ¿no? Por eso las inteligencias artificiales, yo la verdad soy fan de ChatGPT, mi referente epistemológico y también me acerco al libro, El pensamiento de tercer orden. Ya hemos incorporado a Donna Haraway. Donna Haraway es un amante de las tecnologías, además de que nos ha servido como un referente en contraste a Gregory Bateson. Donna Haraway nos dice que no hay que ser tecnofóbicos, más bien hay que saber cómo dialogar con estas tecnologías, cómo incorporarlas. Entonces yo sí, cuando tengo alguna duda de muchas cosas, sobre todo metodológicas, le pregunto a ChatGPT, pero yo tengo que saber cómo preguntarle, ujú, porque lo contrario no me va a entender. Tampoco es dejar que él haga todo el trabajo. Él, ella. La verdad, te voy a preguntar eso. ¿Cómo quieres bajo qué pronombre me dirijo a ti? Oye, sí está interesante eso. Ya me quedé yo pensando. ¿Bajo qué pronombre me voy a dirigir con ChatGPT? Bueno, entonces, seguramente me va a decir que no importa, pero bueno. Pero bueno, a lo que voy regresando, regresando al tema, es precisamente que parte de estos desafíos es
cómo voy a justificar todas mis estrategias metodológicas, ¿no? Porque precisamente hay que saber que es importante esta cooperación interdisciplinaria, transtecnológica, ¿verdad? En el que tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas disponibles. Por eso a mí me importa en demasía que al menos en estas materias ustedes salgan diciendo, ¿sabes qué? Salí del posgrado sabiendo utilizar Yamovi, sabiendo utilizar Atlas T, sabiendo utilizar, no me acuerdo cómo se llama la otra tecnología, por lo menos tres tecnologías, ¿no? Y sabiendo cómo preguntarle a ChatGPT tal cosa. Ujú, porque es fundamental que tengamos estas herramientas y estemos actualizadas. Ya la terapia no se puede quedar únicamente en el giro discursivo interpretativo. Ajá, tiene que dar este giro, este movimiento a los nuevos materialistas, los nuevos materialismos, ¿no? Y bueno, creo que esto ya es muy redundante, ¿no? Que tenemos que tener esta claridad metodológica, por eso lo que les decía, ¿no? Acerca de estos conceptos que parecían nimios, pero son bien importantes que los tengamos presentes. Y en la colaboración de los recursos, por eso es importante saber cuál es el dato. Yo les decía a mis alumnos a mis alumnas principalmente, ¿no? De la clase que doy de metodología en la UNAM, de que lo que yo quiero que me entreguen es precisamente un estudio donde les quede claro la naturaleza del dato y que en función de la detección de la naturaleza del dato sea el tratamiento del mismo. Ujú. Es decir, que me identifiquen variables, que me identifiquen de qué va esto y cómo lo puedo analizar. Ese es el mayor reto. Ajá, entonces ese es, digamos, para mí lo más importante dentro de este tipo de cursos y de materias. Y muchas gracias, nos veríamos mañana, pero quiero atender dudas, preguntas, comentarios. A ver, Leo, Pamela, ya llegan a casa. Bueno, a Pamela ya sé, ya le vi la carita. Ah, ahí está Leo. Mira, Ya. te cortaste el cabello. ¿Eso o te compraste nuevas orejas? Ah, eso me decía. No, sí me corté el cabello, Fausto. Ah, buenísimo. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No, ya supongo que mañana van a haber un montón de comentarios. ¿Sí? Mañana a las 9 de la mañana. Mañana a las 9, ¿sí? Si quieren para que estés más tiempo, puede ser a las 8 de la mañana, Coco. Yo no tengo problema. Yo soy Para mañanero. mí me encantaría, pero no sé mis compañeros. ¿Quieren a las 8 de la mañana? Y evidentemente terminamos antes. Ah, Leo ya lo vi con la cara de, de duda. Los dos, como diciendo, es sábado, no me quiero despertar temprano. Como ustedes No, decidan. Pamela, te dejaron a ti el paquete. No, pues falta Sofi. Ay, pero la Sofía dijo que se iba a conectar, pero ya se hizo muy tarde. Ya estamos cerrando. No, pues lo que diga Sofi. Ay, no, 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 no. Acá tú votas, tú quitas el empate. A ver, yo no puedo votar. ¿Y por qué Vamos. me dejan esto a mí? No, o sea, se vale. O sea, se vale que tú digas, ¿sabes qué? Yo prefiero las 9 de la mañana. Y no pasa nada. Bueno, y la verdad sí, o sea, ya siendo sincera, sí, a las 9. Va. ¿Lo dejamos a las 9? y al No. cabo ella es la que va a batallar conmigo, Fausto. Somos del mismo equipo. Vale, tú ya lo dijiste, vas a cargar conmigo. Va, Le invito un entonces, cafecito y charlamos del proyecto. vale, Claro. me encanta. A ver, pero hago el repaso de lo dicho. Uno,
¿Se entendió qué va a suceder en el coloquio? Leo dice que sí. Pamela dice que no. No, es que entré como a las, que fue como 8:27, entonces ya no me enteré mucho. Ay, no es cierto. No entraste tan tarde. Entra a las 7. Habrás entrado a las 7:20 y tantos. Ay, perdón, a las 7, sí, es Ah, cierto. ok. A ver, ¿qué dudas te...? Ah, por eso dije, no, no, no. Eh, bueno, vi que el horario es de 3 a 9, nomás si me pueden explicar a qué hora Ah, somos nosotros o bueno, cómo. esa es muy buena pregunta. No necesariamente ustedes tienen que conectarse desde las 3 de la tarde. Ojo, no es necesario. Yo los voy a programar a partir como de las 7 de la noche. Ajá, como en este horario, pues. Ujú. Ok, entonces no es necesario en el caso de ustedes, porque yo entiendo que se cruza con un montón de cosas y no quiero yo interrumpir eso. Pero si el 9 necesito que sí o sí me lo aparten. Si se puede desde las 3, buenísimo. ¿Por qué? Porque pues van a ver las otras presentaciones. Si no, pueden estar porque ustedes los tengo programados de 7 a 9, ¿vale? Entonces con eso. Otra pregunta. ¿Qué otra pregunta tendrías? ¿La exposición es en equipo o es individual? Ahí, ahí nos están lanzando amor y paz por parte de Leo. Bueno, em, depende del trabajo, pero la exposición es principalmente individual. Ajá, porque es de los proyectos que ustedes trabajaron. Ustedes eligen cuál les gustó más. Ajá. Ya vamos a ver si el día de mañana les gustó el mixto y ese quieran exponer, o se quedan con el que ya trabajaron, ya lo tienen, que es el cualitativo o es el cuantitativo. Ajá. Ok, ok. Pero para eso sí voy a necesitar que llenen sí o sí el formulario, el que se envió ahí al WhatsApp. ¿Va? Nombre, le voy a poner violencia e infidelidad. No, tal cual aparece, tal cual me lo Ah, ok. presentaste, porque tenía otro Sí, nombre. sí, ¿Va? sí. Mujer cisgénero, ta, 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 ta. Ah, creo que sí, pero no me acuerdo muy bien. Tiene otro nombre, eso me queda claro. Sí, Ok, si tú ya elegiste, te quedas con ese. Va. Entonces, ok. ustedes eligen cuál les gustó de lo que ya hicieron para exponer. ¿Va? ¿Otra pregunta? No, ya, ¿Ya? ya. Ya. Leo, ¿tú sí tienes? Sí, 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 a ver. Que sí había un límite de tiempo, Fausto, de Ay, exposición. muy buena pregunta. Sí, 20 minutos de Ah, exposición. es mucho, ¿no? Ah, Ah, ay, no, hombre, mucho es una hora. No, son 20 minutos. 20 minutos después. Por eso es bien importante que revisen su presentación y vean si con lo que tienen, si llena 20 minutos, porque en ese caso tendrían ustedes que aumentar información. Por eso es el reto, porque ese trabajo que ustedes elijan es el que vamos a trabajar en los siguientes semestres como proyecto terminal. Ajá. A mí sí me gustaría agregarle a mi trabajo eh, cualitativo. O sea, si lo voy a hacer mixto, ya tengo el cuantitativo, Ajá. me gustaría agregar entrevistas o narrativas de mujeres violentadas y Ok, infieles, que entonces han eso sufrido lo infidelidad. pones tú casi casi como continuará, ¿no? O sea, en esta parte que, bueno, en las conclusiones, para Ajá. reforzar, se planea tener una profundidad metodológica cualitativa en la experiencia de mujeres que han vivido una infidelidad, ¿no? Y tal vez violencia. Entonces, eso se puede poner, ¿va? Pues muy buenas preguntas, 20 minutos, el trabajo que más les haya gustado de los que ya hemos hecho aquí en la materia, y va a ser el apartado o donde van a presentar ustedes de maestría, es precisamente en el bloque de 7 de la noche a 9 de la noche. Una vez que yo ya tenga registrados sus trabajos es cuando ya vamos a tener para hacer los, ¿cómo se llaman? Ay,
la programación. ¿Va? ¿Otra pregunta? ¿O ya? Fausto, pero todavía me puedo esperar a ver el de mañana, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, Sí, porque todavía necesito yo recolectar los trabajos de mis cachorros de licenciatura, porque ellos van a participar. Entonces, por eso va a estar lindo. No, no solamente son ustedes, es un montón de gente también. ¿Va? Bueno, entonces si no hay más, podemos cerrar la clase del día de hoy ahorita, ¿verdad? Y ya le paso a Sofía el video. Va. Bueno, buenas Gracias a noches. todos, buenas noches. muchas Abracito. gracias, Nos vemos Adiós. Fausto. mañana. Gracias. Descansa y nos vemos mañana. Igual. Bye Bye. bye. Chao, chao. Gracias.